Buenas, mi nombre es Gilbert Serpa, soy estudiante del sexto semestre de Ingeniería Electrónica en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Barinas. El tema que analizaremos en la siguiente presentación son los circuitos secuenciales. Circuitos sumadores. Es un circuito que permite la adición de dos palabras binarias. Para que su funcionamiento sea eficiente es necesario conocer las reglas de la suma binaria, que nos dicen que 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1 y 1 más 1 es igual a 10. En la última regla, el 1 se debe sumar en la columna siguiente y solo se puede escribir 10 cuando sea la última columna a sumar. Estos circuitos son utilizados en los ordenadores modernos y en otros tipos de procesadores. Se encuentran en lo que se denomina unidades aritméticas lógicas. Los circuitos sumadores se clasifican en semisumador. Es un dispositivo capaz de realizar la suma de 2 bits y dar como resultado la suma de ambos y el acarreo. Sumador completo. Este tipo de sumador presenta 3 entradas. 2 de ellas corresponden a los bits que se van a sumar y una tercera corresponde al acarreo de la suma anterior. Sumador binario en paralelo. Se emplea utilizando 4 sumadores completos y los bits que se consideren menos significativos son implementados a la derecha. Sumador paralelo con acarreo serie. Cada uno de los sumadores completos que lo conforman realizan una adición generando un acarreo, el cual es transmitido al sumador siguiente. Los codificadores son un caso usual de sistema combinacional que poseen varias entradas y varias salidas. Su funcionamiento se basa en que cuando una de sus entradas es activada se refleja un determinado código o combinación lógica en las salidas del mismo. Los codificadores son mayormente aplicados en los dispositivos de entrada y salida. La señal de entrada es introducida de una forma comprensible para el usuario y el codificador realiza la traducción a un código comprensible para el equipo. Los codificadores se clasifican en sin prioridad. Estos se caracterizan porque cuando simultáneamente varias de sus entradas se activan, en las salidas es reflejada la combinación lógica correspondiente a la suma lógica de las salidas que se obtendrían con cada una de las entradas activadas de manera individual. Con prioridad. Son aquellos en los que cuando simultáneamente varias de sus entradas son activadas, la combinación lógica solo corresponde a una de las entradas activadas. Usualmente es la entrada de mayor valor decimal. Decodificadores. Se definen como circuitos combinacionales con la capacidad de transformar una señal codificada en la entrada en una forma sin codificar en la salida o salidas. Su función principal es detectar la presencia de una determinada combinación de bits en las entradas del mismo y señalar la presencia de este código mediante un cierto nivel de salida. Los decodificadores son utilizados para seleccionar los diferentes puertos de entrada y salida, permitiéndole así a las computadoras poder comunicarse con los diferentes dispositivos externos. Los decodificadores se pueden clasificar de acuerdo a su función. Existen dos tipos: no excitadores. Estos tienen la capacidad de excitar a otras puertas de circuitos integrados, pero no poseen la capacidad de activar relés ni dispositivos de presentación. Excitadores. Estos decodificadores, a diferencia de los no excitadores, sí poseen la capacidad para activar relés y diferentes tipos de visualizadores. Multiplexores. Estos son circuitos combinacionales que poseen varias entradas y solamente una única salida de datos. Funcionan como interruptores rotativos de posición múltiple de acción muy rápida que conectan o controlan varias líneas de entradas denominadas canales, una a una a la salida. Existen distintos tipos de multiplexores, de 2, de 4, de 8 o hasta 16 entradas, inclusive de paralelo a serie. Son aplicados de maneras muy variadas y se pueden encontrar en generadores de funciones lógicas, display multiplexor de 7 segmentos, entre otros. Multiplexor de 2 por 1. Este tipo de multiplexor cuenta con 2 señales de entrada y una salida.
Como solamente dispone de dos entradas, existirá una única línea de control de datos. Multiplexor de 4x1. En este tipo de multiplexor se encuentran 4 señales de entrada y una salida. Ya que el mismo consta de 4 entradas, habrá 2 líneas de control. Multiplexor de 8x1. En este tipo de multiplexor se disponen de 8 entradas y una salida, por tanto son necesarios 3 canales de control. Multiplexores para la conversión de paralelo a serie. Esta conversión lo que hace es pasar por el mismo cable todos los datos, de uno a uno. Por lo tanto, podemos decir que cualquier multiplexor pasa de un número de entradas en paralelo a una salida en serie. Los demultiplexores son circuitos integrados combinacionales, los cuales realizan la función opuesta a un multiplexor. El funcionamiento de un demultiplexor es similar al del multiplexor, viendo las entradas de datos como salidas y las salidas como entradas. Los demultiplexores, en conjunto con los multiplexores, son empleados para poder llevar a cabo varias conversaciones telefónicas de manera simultánea por la misma línea. Existen diferentes tipos de demultiplexores, de 2, de 4 o inclusive 8 salidas. Debemos tener en cuenta que se tratan de salidas y no de entradas, como es el caso del multiplexor. Demultiplexor convertidor serie paralelo. Tiene como función principal pasar los datos que le llegan a través de un solo cable a varias salidas, dependiendo de los selectores. Demultiplexor de 4 salidas. Este demultiplexor posee 2 selectores y, como todos los demultiplexores, una sola entrada. Demultiplexor de 4 a 16 líneas. Este tipo de demultiplexor posee 4 líneas de selección, 16 de salida, una entrada de habilitar, una entrada de datos, una toma tierra y otra para la alimentación. También son conocidos como dispositivos biestables. Tienen la capacidad de adquirir 2 estados de manera indefinida a menos de que de alguna manera se perturbe dicho circuito. Cuentan con 2 entradas que le da al diseñador la oportunidad de seleccionar los valores iniciales del biestable y el momento en el que empezará a funcionar. Son utilizados en cantidad para el almacenamiento en todo tipo de dispositivos digitales y electrónicos, tales como contadores, máquinas de estado finitas, relojería, memorias de computadoras y calculadoras, entre otros. Asíncronos. Este tipo de biestable solo dispone de entradas de control y el más empleado es el biestable set-reset. Síncronos. Además de las entradas de control, este tipo de biestable necesita un sistema de reloj o algún tipo de mecanismo para rotar los estados. Los biestables que normalmente más se utilizan son los siguientes. El biestable set-reset. La conexión cruzada de la salida de cada compuerta a la entrada de la otra construye el lazo de reglamento imprescindible en todo dispositivo de memoria. Biestable T. Este tipo de biestable cambia de estado en cada pulso de T. Dicho pulso es un ciclo completo de 0 a 1. Biestable Jump Keep. Este tipo de biestable es una combinación entre el biestable set-reset y el biestable T. A diferencia del biestable set-reset, en el caso de activarse ambas entradas a la vez, la salida adquiere el estado contrario al que tenía. Biestable Delay. Este tipo es uno de los más sencillos. Tiene como función dejar pasar lo que entra por D a la salida Q después de un pulso del reloj. Contadores asincrónicos. En los sistemas asincrónicos, los biestables no se encuentran conectados al mismo reloj. Por este motivo no cambian simultáneamente. Contador binario ascendente asincrónico. Se puede observar en la representación que los pulsos se van introduciendo en el circuito por la entrada del reloj. La salida del primer biestable es la entrada del reloj del segundo y así sucesivamente hasta llegar al último biestable de la cadena. Contador binario descendente asincrónico. Este contador posee un procedimiento algo similar, pero ahora las entradas del reloj de los biestables están dadas por el valor de la salida complementada del biestable que le procede.
Contador ascendente y descendente asincrónico. En la siguiente ilustración se puede observar un contador el cual realiza las funciones de los dos anteriores mencionados, cuenta hacia arriba y hacia abajo. Contador de décadas asincrónicos. No solamente se puede hacer contadores que cuenten un número de pulsos que sean potencias de 2, también es posible realizar contadores del número de pulsos que se deseen. Contadores sincrónicos. En este tipo de contadores la señal del reloj es aplicada a todos los biestables a la vez, permitiendo así trabajar a unas frecuencias mayores. Contador binario sincrónico. En la siguiente ilustración se puede observar un contador sincrónico, ya que todos los biestables cambian a la vez, como resultado de que todos reciben la señal del reloj al mismo tiempo. Por este motivo, no existen estados intermedios con salidas transitoras o incorrectas. Contador sincrónico con acarreo serie. Este es un tipo de contador un poco más simple, pero tiene el inconveniente de que es algo más lento que el antes mencionado. Esto es resultado de que los retardos de las compuertas son acumulativos. Un registro de desplazamiento es formado por una serie de biestables que se encuentran conectados entre sí y que se utilizan para almacenar de manera temporal la información. El funcionamiento se realiza de manera síncrona con la señal del reloj. Gran parte de los registros de desplazamiento reales incluyen una señal reset o clear asíncrona, la cual permite poner simultáneamente todas las salidas en cero, es decir, en estado bajo. Son utilizados dentro de la parte de recepción de un módem de comunicaciones, donde la señal recibida es un tren de bits, los cuales deben ser procesados a un formato paralelo, con el fin de poder ser procesados de manera conveniente por un microprocesador. Registro de desplazamiento serie-serie. En este tipo de registro los biestables se encargan uno a uno y solo tienen accesible la salida del último biestable. Registro de desplazamiento serie paralelo. Cuando un registro recibe la información de bit a bit y esta información almacenada tiene la capacidad de presentarla en la salida de manera simultánea, se dice que se trata de un registro de desplazamiento de entrada serie y salida paralelo. Registro de desplazamiento paralelo serie. Cuando los biestables de un registro son cargados de manera simultánea y la información se suministra bit a bit, se dice que se trata de un registro de desplazamiento de entrada paralelo y salida serie. Registro de desplazamiento paralelo. Luego de producirse la puesta a cero mediante la señal clear, se da inicio al proceso de carga paralelo habilitando la señal load. Son circuitos integrados cuyos pines se encuentran en ambos lados de la cápsula, formando así dos líneas o hileras de pines. El funcionamiento está basado en el almacenamiento de información a través de palabras. Estas llamadas palabras no son más que una combinación de ceros y unos, o bien llamados números binarios. En la actualidad, muchos de los sistemas electrónicos necesitan dispositivos para almacenar o leer la información. Como ejemplo de este tipo de sistemas podemos mencionar los teléfonos electrónicos. Memorias magnéticas. Utilizan patrones de magnetización sobre una superficie cubierta de un material magnetizable, como por ejemplo los discos duros, disquetes, cinta magnética, entre otros. Memorias ópticas. En este tipo de memorias la información es grabada con un láser que genera minúsculas perforaciones sobre una superficie. La lectura se realiza iluminando con un láser y midiendo la reflexión. Por ejemplo, los CDs o DVDs. Memorias de semiconductores. Son las memorias empleadas en los circuitos electrónicos. Estas pueden ser memorias RAM, las cuales son memorias de lectura y escritura, o también pueden ser memorias ROM, las cuales son memorias de solo lectura. Memorias RAM. Son memorias de tipo lectura y escritura. Existen dos tipos, las memorias SRAM, las cuales son capaces de almacenar los datos mientras esté alimentada, haciendo innecesario refrescar los datos que almacenan sus celdas. Memoria DRAM. Es una memoria volátil, es decir que cuando no hay alimentación eléctrica la memoria no guarda información. Memorias ROM. Son memorias de solo lectura y no volátiles. Estas pueden borrarse y reprogramarse para almacenar otros contenidos.
Existen varios tipos. Memoria PROM. Son programadas mediante impulsos eléctricos y su contenido se borra exponiéndolas a la luz ultravioleta. Memoria EPROM. También son llamadas memorias borrables y reprogramables de solo lectura. Es una variante que permite el borrado por medio de rayos ultravioleta sobre una ventana que tiene el circuito integrado. Memoria EEPROM. Permiten alterar el contenido mediante señales eléctricas sin necesidad de programadores o borradores. Memorias NOR Flash. Utilizan celdas en paralelo y su lectura es de manera aleatoria. Pueden ser programadas y reprogramadas de manera eléctrica. Memorias NAT Flash. Utilizan celdas en paralelo y su modo de lectura es en serie. Pueden ser programadas y reprogramadas de manera eléctrica.